habla citotecnóloga Ruleigis Hidalgo. En esta fase, análisis e interpretación de los resultados a través del diagnóstico citológico de vaginosis bacteriana por Gardnerella vaginalis. En la gráfica número 1, diagnóstico de vaginosis bacteriana, según el indicador estudio citológico, se reflejó que en un 56% de los casos el diagnóstico fue Gardnerella vaginalis. Estudio similar de Díaz Madera, de que demostró una incidencia de 52% en una institución de educación superior de Montería, Argentina. Es importante destacar que se realizó la toma de muestra citológica a 50 usuarias. Después del estudio citológico se excluyeron 22 muestras de usuarias que no presentaron, según el criterio de inclusión, diagnóstico de vaginosis bacteriana por Gardnerella vaginalis en el estudio citológico, quedando así un total de 28 usuarias en total para el estudio de la sintomatología y factores de riesgo de interés en las variables de investigación. Avanzamos con la sintomatología de la vaginosis bacteriana por Gardnerella vaginalis. En el gráfico número 2, sintomatología de la vaginosis bacteriana por Gardnerella vaginalis, según el subindicador prurito vulvar, ardor vaginal, disuria, dispareunia, dolor pélvico y asintomática, es importante resaltar que el dolor pélvico predominó en el 35,7% de las usuarias. Datos discordantes con Estupiñán en su estudio titulado Vaginosis bacteriana por Gardnerella vaginalis en pacientes que acuden al Hospital General Esmeralda Azul de Ecuador, cuyas pacientes presentaron prurito con un 30,56%, seguido dispareunia en un 13,89% y disuria en un 5,56%. Avanzamos al gráfico número 3, sintomatología de la vaginosis según el indicador volumen de flujo. En este caso, el 71,4% de las usuarias fue un flujo abundante. Es relevante que no se encontraron investigaciones recientes publicadas que permitan la discusión de este hallazgo y de esta variable. Continuamos en este gráfico número 4, el subindicador olor del flujo. Se encontró que el 60,7% fue un flujo inodoro. Datos que coinciden con Acevedo y Estrada en su investigación, donde las usuarias con vaginosis bacteriana presentaron un flujo inodoro en un 84% y un flujo fétido en un 36%. Para continuar con la sintomatología, en este caso según el indicador color del flujo, el predominante fue 71,4%, un flujo blanquecino. Datos que no se relacionan con Acevedo y Estrada, donde el predominio fue un flujo grisáceo en un 52%, seguido de un flujo blanquecino en un 40%. En la gráfica número 6, según el subindicador consistencia del flujo, el que más predominó en esta investigación con un 78,6% fue de la consistencia grumosa. Datos que con Santana Vicentes, Viña, Chávez concluyen en sus resultados que las características del flujo que predominó fue la blanca grisácea y fétida, homogénea, no adherente en un 35,83% de los casos. Datos discordantes. Avanzamos según el subindicador especuloscopia. En este caso, el 71% de las pacientes se presentó con una leucorrea. Datos concordantes con Estupiñán en su investigación, cuyas pacientes presentaban leucorrea en un 50%. Ahora avanzamos a los estudios de los factores de riesgo de todas estas usuarias que acudieron a consulta. En el gráfico número 8, factores de riesgo modificables que predisponen a padecer vaginosis bacteriana por Gardnerella vaginalis según el subindicador estilo de vida. En este caso, los más relevantes son un control citológico irregular, estrés frecuente y ser pacientes sexualmente activas, al igual que el uso de ropa interior de nicla y nylon. Entonces, a diferencia de Rivera, el cual precisó en su estudio que las mujeres en edad fértil con vaginosis bacteriana no se realizaba una citología en un 36% del examen citológico. Y ellas hace un año seguía de un 30% se realizaron el examen de 1 o 2 años, es decir, no acudían constantemente a una consulta ginecológica. En nuestra investigación, el 57,1% de todas estas usuarias arrojaron que usaban ropa interior ajustada o que poco transpiraba. Este casos fueron tales como la tela de licra o nylon. Por su lado, Acevedo y Estrada señalaron en su estudio que el uso de ropa ajustada en la población se ubicó en un 80%
de las usuarias que presentaban los diagnósticos de vaginosis bacteriana. El 7,1% de estas usuarias usaban jabón íntimo, datos que difieren de Acevedo y Estrada, quienes observaron un mayor uso de jabones íntimos, en su caso 64%. El 10,7% de las pacientes de esta investigación tendían a usar duchas vaginales, datos que concuerdan con Díaz y Madera, donde solo el 7% de las mujeres con vaginosis bacteriana usan la ducha vaginal, datos discordantes con Ramírez, quienes reportan que las mujeres estudiadas con diagnóstico de vaginosis bacteriana, el uso de las duchas vaginales en su caso fue de un 82,6%, dato más relevante. En un 42,8% de nuestra investigación, las usuarias usaban toallas sanitarias diarias, coincidiendo de manera algo similar con el 36% obtenido por Acevedo Estrada en su investigación. Y finalmente el 75% sufría episodios de estrés, datos similares con García en su investigación Vaginosis bacterianas en usuarios del Centro de Salud número 2 Loja de Ecuador, que encontró que el 72,58% se encontraban bajo constante estrés. Seguimos con estos factores de riesgo modificables. El 7,1% en la presente investigación consumía cigarrillos, coincidiendo con García, donde solo el 6,45% de la población fumadora. No obstante, Ignacio y otros investigadores encontró que un 43% de la población estudiada hacía uso del tabaco. El 78,6% de estas usuarias era una población sexualmente activa, coincidiendo con Acevedo y Estrada, cuyo 72% de las participantes con vaginosis bacteriana llevaban una vida sexualmente activa. En la investigación, las pacientes no cumplían con compañero sexual reciente. Sin embargo, no se encontraron trabajos que tomen en cuenta esta variable. El 28,6% practicaba el sexo oral, datos que concuerdan con Díaz, Madera, quienes evidenciaron en su estudio que el 27% de aquellas jóvenes en las que su pareja les practicaban sexo oral tuvieron mayor tendencia a adquirir vaginosis bacteriana. Y finalmente, y no menos importante, el 25% practicaba el sexo anal, aspecto que Ignacio y otros investigadores obtuvo números superiores con un 40%. Avanzamos con los factores de riesgo. En este caso, el número de parejas sexuales que tuvieron estas usuarias. En este caso, las usuarias reportaron que habían tenido en su vida sexual de 3 a 4 parejas sexuales. Datos que guardan relación con la investigación de Toda Panta, en las que las usuarias que presentaron vaginosis bacteriana, el 60% de ellas tuvieron más de una pareja sexual, mientras que el 40% solo tuvieron una pareja sexual. Datos que también guardan relación con Ramírez, quienes en su trabajo de investigación obtuvieron predominio en un número de parejas sexuales de 3 a 4, en este caso el 53%, datos que guardan muchísima relación con nuestra investigación. Avanzamos con los factores de riesgo y en este caso el subindicador estilo de vida, uso de anticonceptivo. En este caso el uso del preservativo fue un 0% y pacientes que no usaban anticonceptivos en 42,8%. Por su parte, Díaz y Madera en su estudio encontraron que el 23% usa el método hormonal, el 7% no utiliza ningún método anticonceptivo, el 10% usaba preservativo, un 2% el implante subdérmico y que ninguna de las mujeres estudiadas con diagnóstico de vaginosis bacteriana usaban el método DIU. Aun cuando las cifras de ambos estudios difieren y complican hacer una comparación exacta de estas variables, es llamativo el número de porcentaje de esas usuarias del no uso del anticonceptivo, tanto como los métodos de barrera o preservativo, como el uso de ningún otro método anticonceptivo que permitan la prevención de estas enfermedades o las enfermedades de ITS. Además, Ramírez, en su trabajo de investigación Factores asociados a vaginosis bacteriana en mujeres en edad fértil del Hospital de Guardia Uraz, en el 2000 obtuvo en sus cifras que el método anticonceptivo hormonal con un 46% y seguido del DIU con un 26,6% y el uso de preservativo y finalmente métodos naturales en un 10,2%. Toda Panta explica en su investigación realizada en Ecuador y menciona que el uso de anticonceptivos hormonales favorecen a cambios en el pH vaginal debido al desbalance de la flora vaginal. Continuamos con los factores de riesgo no modificables, en este caso el subindicador, la edad. Es importante acotar que la edad
promedio de nuestra investigación fue de 36 a 45 años. Datos que coinciden con toda Panta, donde los 100 casos de las mujeres estaban en edad fértil, que presentaron vaginosis bacteriana, y es como explica que la edad promedio fue de 30 años. Avanzamos con los factores de riesgo según el subindicador, los antecedentes personales. En este caso, las usuarias con un 82,1% revelaron que no presentaban ningún antecedente personal. Datos que concuerdan con Ramírez, cuya investigación arrojó que las mujeres evaluadas con vaginosis bacteriana por Gardnerella vaginalis no presentaron enfermedad inmunosupresora en un 92,8%, seguido de infección por VPH, en este caso que es el precursor oncológico del virus de papiloma humano en el cuello uterino, en un 3,6%, un lupus en este caso con 1,8% y diabetes en 1,2%, es decir, en menos porcentaje. Por su parte, Ignacio y otros investigadores presentan cifras superiores de mujeres con diagnóstico de vaginosis bacteriana, las cuales presentaron infección por VPH en un 42,6%. Avanzamos. Y en este caso, de los antecedentes personales, vamos a pasar a los antecedentes familiares. Es importante acotar que en nuestra investigación, el 39,3% tenían antecedentes familiares de diabetes mellito y un 39,3% de hipertensión arterial. No se encontraron investigaciones recientes que permitan la discusión de esta variable. Avanzamos con los factores de riesgo según el indicador de antecedentes ginecostétricos menarque. En este caso, nuestra investigación se reflejó que el 89,3% tuvo una menarque de 10 a 15 años. Datos que no se encontraron en investigaciones recientes publicadas que permiten la discusión de esta variable. Seguimos con los antecedentes ginecostétricos en el gráfico número 15. En este caso es la cesárea. Nuestra investigación arrojó que el 96,4% de estas pacientes tuvo una cesárea menor que a los 20 años. Algo similar se presencia en el estudio de Toda Panta, donde se encontró que el 100% de pacientes que presentaron vaginosis bacteriana, el 66% de ellas tuvieron inicio temprano de relaciones sexuales coitales, mientras que el 34% lo hicieron de manera tardía. Continuamos con los factores de riesgo que predisponen a padecer vaginosis bacteriana según el indicador antecedentes ginecostétricos, embarazo actual y puerperio. En este caso, de nuestra investigación, del 92,9% no presentaban embarazo actual y 85% no estaban en puerperio. Por su lado, Portugal en su estudio observó que la prevalencia de vaginosis bacteriana fue mayor en pacientes no gestantes, concordando con nuestra investigación, en un 41,2%, que en pacientes gestantes 31,78%. No se encontraron investigaciones recientes relacionadas con el aborto, con el puerperio, y la vaginosis bacteriana. Continuamos con los antecedentes ginecostétricos, en este caso, gestas, cesáreas, partos y abortos. La gesta estuvo representada por aquellas las gestas, cesáreas, partos y abortos. Es relevante que estuvo representada en aquellos casos en pacientes con gestaciones multíparas que en pacientes con gestaciones nulíparas. En este caso, Portugal, con respecto a la parida, el mayor número de porcentajes fue en pacientes de vaginosis bacteriana, se observó en las gestantes multíparas, datos que correlacionan con nuestra investigación. En su investigación, el porcentaje fue de 33,3% y en las no gestantes multíparas, un 50%. No se encontraron datos recientes publicados que permitan la discusión de la variable cesárea relacionada con vaginosis bacteriana. Referente al número de abortos, Felipe y otros investigadores en su investigación hallaron que los abortos previos, un 9,88%, se constituyeron en los antecedentes ginecostétricos relacionados con la aparición de la infección vaginal en mujeres. Es decir, aquellas que estaban embarazadas y que aquellas que vaginales en mujeres embarazadas. Resultado estadísticamente significativo al explicar la prueba de Chick cuadrado. Sin embargo, el presente estudio, el antecedente aborto, no tuvo significativa estadística. Continuamos con los factores de riesgo según el subindicador antecedentes ginecostétricos de infección vaginal anterior. Un 64,3% de todas las pacientes consultadas
arrojaron que padecían una infección vaginal anterior. Datos acordes con ASEO y Estrada, cuyo antecedente de infección vaginal previo se ubicó en un 68%, casi similar a nuestra investigación. Continuamos. Factores de riesgo socioeconómicos que disponen a padecer vaginosis bacteriana según el cuestionario GRAFA. En este caso es el nivel socioeconómico que tenían todas estas usuarias consultadas. En este caso, los niveles más significativos, con un 75%, fue el estrato 3 o estrato medio bajo y un 25% estrato 4. Datos algo similares con García, quien en su resultado obtuvo que las usuarias con vaginosis bacteriana presentaban un nivel socioeconómico medio con un 51,61%, seguido del bajo con un 29,3% y el medio bajo con un 7,74%. Respecto al nivel de instrucción, fue de 46,77% con estudios de bachillerato. Referente a la ocupación, el 50% se dedicaba a los quehaceres domésticos, o sea, de oficios del hogar. Finalmente llegamos a las conclusiones. La incidencia de la vaginosis por galera vaginalis en muestras citológicas de pacientes que acudieron a la consulta de ginecología del Hospital Tipo 1 Dr. Luis Racetti de Santa Lucía, municipio de Castillo, del estado Miranda, arrojó que su incidencia correspondió al 56% de los casos en el periodo de julio-septiembre 2022. La sintomatología que más predominó fue el dolor pélvico con un 35,7%, seguido de ardor vaginal en un 21,4%. El signo que prevaleció mediante la especulocopia fue la leucorrea con un 71,4%, esta de volumen abundante en un 71,4%, inodora en un 60,7%, frente a fétido en un 39,3%, de color blanquecino en un 71,4% y de consistencia grumosa en un 78,6%. Los factores de riesgo que predisponen a padecer la vaginosis bacteriana por galera vaginales con mayor significado fueron aquellos factores modificables relacionados con el estilo de vida o de comportamiento. En este caso, el control citológico irregular en un 100%, sexo sin preservativo en un 100%, ser sexualmente activas en un 78,6%, episodios de estrés frecuentes en un 75%, de 3 a 4 parejas sexuales en un 64,3%, uso de ropa interior de licra o nylon, ajustado poco transpiración un 57,1%, uso de toallas sanitarias diarias en un 42%, en 42,8%, entre otros. Al igual que los factores no modificables, la edad, que de 36 a 45 años con un 28,6%, de 26 a 35,5%, la cesárea menor a los 20 años en un 96,4%, múltiples gestas en un 64,3%, infección vaginal previa un 64,3%, entre otros. Y en los niveles socioeconómicos, que se obtuvo que las usuarias con diagnóstico de vaginosis bacteriana por galera vaginales, el 75% se ubicó en el estrato 3 medio bajo, seguido del estrato 4, pobreza relativa en un 25%. Entre las recomendaciones que podemos hacerle a través de nuestra investigación, hacer hincapié en las actividades educativas que se dictan actualmente en el Hospital Tipo 1 Dr. Luis Racetti de Santa Lucía, referente a la vaginosis bacteriana ante la gran incidencia de casos que se vienen suscitando. Motivar a las usuarias del uso importante del preservativo como método de barrera y factor protector ante la vaginosis bacteriana y cualquier otra infección. Asimismo, la realización de actividades que le permitan mejorar el manejar el nivel de estrés y sobre todo la importancia del control citológico periódicamente. Además, fortalecer los temas de una vida sexual reproductiva activa en las comunidades a través de los comités de salud en marco de la promoción de la salud y prevención de la salud, entre otros. Es importante que los profesionales de la salud lleven a cabo estas investigaciones relacionadas a fin de lograr y profundizar sobre la interacción de la vaginosis bacteriana con los diferentes factores predisponentes. Aquí pueden ver una memoria fotográfica de lo que fue el consentimiento informado que las usuarias tuvieron y tomar la sensibilización a participar en nuestra investigación. El cuestionario, donde cada una de las variables que fueron ellas consultadas para lograr los resultados. Una memoria fotográfica del hospital que nos brindó la oportunidad de realizar la investigación. A la hora de la toma del cuestionario, usuarias que estaban esperando la toma de la realización de la citología,
el momento de la citología. Y para finalizar, es importante acotar que nuestra investigación logró aumentar la estadística al hospital, al igual que lograr que el personal médico tome mayor conciencia a la hora de la prevención y promoción de la salud de esta enfermedad y así tomar el control y seguimiento de todas aquellas pacientes que acuden al servicio de consulta de consulta y que fueron diagnosticadas con Gardnerella vaginalis para su control y posterior seguimiento. Muchísimas gracias.